estamos de vuelta a nuestro tercer bloque, esta gráfica otoñal entonces nos recibe a esta hora de la mañana, siendo las 11:06 completamente en vivo y en directo. Bueno, Patita, disculpa, ¿me puedes bajar un poquito ahí el retorno? Gracias, voy a pasar a presentar a mi invitada del día de hoy. Bueno, yo se los mencioné al inicio de nuestro matinal, que vamos a estar con nuestra psicóloga Lucía Rodríguez. Ahora, un tema que yo siento que genera mucha controversia, que se ha dado mucho paso a lo que es esta crianza respetuosa, cosas así, o métodos de castigo quizás un poco más tranquilos a lo que era anteaño también en este sentido. Ahora, vamos a hablar de qué tan eficientes son los castigos y cómo implementarlos también para que derechamente quizás los pequeños aprendan la lección, pero sin necesidad de llegar a medidas que sean un poco más duras. Así que Lucy, te aprovecho de dar la bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Bien, muy bien, gracias. Oye. Me salió como raro. Ay, sí, bueno, gracias. Bueno, todavía. ¿no? Claro. Después del fin de semana largo. Exacto. Oye, bueno, hablamos generalmente de esto, sobre todo cuando los niños están como en esta etapa de crecimiento, 5, 8 años, donde suelen ser un poquito más desordenados o hacen maldades. Como dicen los padres, claro, se trata de implementar un método de castigo, pero hablemos un poquito de esto y qué pasa en el cerebro de los pequeños cuando se implementan estas medidas. Mira, el castigo es algo que hemos usado, o se ha usado a lo largo de la crianza, Sí. ¿cierto? Es un método que, si bien no es el mejor, a corto plazo sí genera cierto control, más que aprendizaje. Un castigo es como punitivo, ¿cierto? Es como un control de los papás, como terminar con una conducta, ¿cierto? En el momento. Pero lamentablemente se ha descubierto que no enseña, no hay un aprendizaje detrás, sino que solamente el quitar una acción o terminar con una acción. Pero eso genera también que ese niño se sienta invadido, ¿cierto? Que no logre trabajar las emociones, lo que le está pasando. Se sienta más ofuscado, no tal logra vez. ser comprendido, va escalando, ¿cierto? Esto es sentirse quizás, ¿cierto? Ofuscado, enojado, enrabiado. Y que a posterior lo que podría pasar, ¿cierto? Es que prefiero hacerlo escondida para no recibir una consecuencia negativa. Pero como te digo, se ha usado mucho. En el momento sí, si es también muy cuidado, ¿cierto? Con una consecuencia inmediata, va a causar efecto, pero lo ideal es que vayamos un paso más allá al castigo y tiene que ver con hoy en día quizás aprender de las consecuencias, ¿cierto? El saber un niño que si hace cierta cosa, ¿cierto? Va a pasar algo, ¿cierto? Va a tener que, no sé, si quebró un vaso, va a tener que tratar de repararlo de alguna forma o recogerlo, ¿cierto? Pero que él se anticipe la consecuencia de lo que puede ocurrir si yo traspaso el límite. Es como enseñar, es como respetar también esa infancia en donde se cometen errores, en donde decías tú, se está experimentando, se está aprendiendo, estoy aprendiendo también a controlar mi cuerpo y pasan muchas cosas. Que de pronto con el castigo dejamos de que el niño logre tener una enseñanza de lo que ocurre. Claro, porque en general es como algo más momentáneo, no tiene tele, no sale, momentáneo. y en vez se le pasa el enojo, después todo sigue tal Claro. cual, y resulta que a veces estos castigos son reiterativos también, pero como decías tú, no logran una enseñanza, sino que como que el niño o la niña puede decir como, ya filo, ¿sí qué va a pasar? Me van a quitar la tele un día. Claro. Y da lo mismo, como que no, como que saben que esa es como la consecuencia, pero saben que no va a pasar nada más. Entonces, ¿cómo ir manejando de mejor forma o cómo se va a ir trabajando eso? Porque muchas cosas pueden ser como quizás voluntarias, como pueden a veces existir condones involuntarios. Claro. Entonces, ¿cómo se va manejando esas situaciones también para generar un aprendizaje? Claro, el castigo no va a generar un cambio ya en el pequeño, solo va a ser la restricción, pero no va a ir más allá de lo que esperamos como papás. Se valía mucho que antes nosotros nos castigaban, ¿cierto? Yo quizás también lo hice en un periodo con la más grandota, y que no pasa nada. Sí pasa mucho al solo ejercer un castigo, a pesar de que este sea como algo pequeño, con una consecuencia que no sea tan gravosa, ¿cierto? Porque también están los castigos que son humillaciones, ¿cierto? O golpes, que
lamentablemente las cifras son muy altas respecto a especialmente castigo físico. Pero no hay un trasfondo, no hay un cambio que sea importante para los niños. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es algo que hemos conversado a la larga, ¿cierto? Que tiene que ver especialmente con los papás, aprender a poner límites, ¿cierto? El que el chico tenga claro dónde o cómo yo puedo actuar. Que sepa que hay cosas, ¿cierto?, que no puedo traspasar, y si se traspasa eso, va a tener una consecuencia, va a tener una conversación, ¿cierto?, va a tener quizás un esfuerzo que él después va a tener que hacer en función de subsanar quizás lo que ocurrió. Pero tiene que ver con límites, ¿cierto? Con también que sea consecuente a la situación. O sea, si, no sé, lo que decía yo, se me cayó un vaso y es algo que no quería hacer, que no fue porque en realidad yo buscara botar el vaso, tampoco puede haber una consecuencia. Un escándalo, claro. Claro, que tiene que ir también acorde a lo que está ocurriendo. Pero lo que tú hablas como de la crianza respetuosa, sí, yo creo que es importante que le tomemos el peso a que los niños merecen respeto, merecen el conversar, merecen saber qué está pasando, qué me molestó, ¿cierto? Y antes de eso, yo también controlar mis emociones de lo que está ocurriendo. También hay que entender ahí a los papás un poco cuando suceden cosas, ¿cierto?, que nos molestan, que han hecho nuestros hijos, buscando quizás algo o de manera situacional o que no buscaban, ¿cierto?, generar un desorden o algo. Los papás también nos genera cosas, ¿cierto?, frustraciones, enojos, y muchas veces actuamos desde esa emoción. Entonces también tenemos que aprender a primero quizás controlarnos, ¿cierto?, el bajar un poquito esas emociones, y cuando ya estemos más tranquilos, el conversarlo, el tomar una decisión, el actuar. Porque si actuamos desde la emoción, que en general pasa mucho, ¿cierto?, vamos a tomar decisiones que de pronto van a ser quizás muy exageradas o muy desde el momento de la situación. Claro, efectivamente, cuando estamos con la calentura, el momento, como se dice en buen chileno, claro, a veces decimos o hacemos cosas que cuando estamos con los 5 sentidos bien, quizás no diríamos o no haríamos. Ahora nos vamos al otro pasaje, porque yo, por ejemplo, yo estoy súper de acuerdo. Yo siento que las conversaciones como que tranquilas, explicativas, como que calan mucho más en los niños y en cualquier persona. Ahora, nos vamos a otro escenario. Pasa estas situaciones, ya no tuve estas conversaciones, ¿cachai? Se reiteran las situaciones incluso donde quizás el pequeño o la pequeña no entiende, continúa con esto. ¿Cómo se procede? ¿Qué se hace también? Mira, yo creo que ahí también creo que tengo que evaluarme cómo estoy actuando yo, ¿cierto? Exacto. Si yo estoy gritando, si estoy exaltada, si doy una orden desde esa postura, así como yo tengo el control, yo soy la autoridad, ¿cierto? Que muchas veces se toma así la crianza. Claramente la respuesta desde el otro lado va a ser un poco posicionista, ¿cierto? Nadie quiere tampoco estar siendo tratado de una forma en donde me pasan a llevar. Por lo tanto, la respuesta siempre va a ser muy obvia. Yo creo que ahí, más que mirar al pequeño, también tengo que mirarme yo, cómo estoy actuando yo, cómo estoy siendo consecuente con ciertas cosas, porque la crianza también tiene eso que es muy importante. O sea, si yo digo algo, tengo que mantener ese algo en función del tiempo. No un día sí, un día no, porque también para el niño eso va a ser muy ambivalente. Voy a tener, o sea, cómo tomo decisiones y mi papá, mi mamá dijo hoy día que sí, pero mañana le importó nada. Entonces sigo haciéndolo. Era lo que hablábamos delante, claro. Por lo tanto, también tengo que ser muy consecuente de cómo quiero en realidad ejercer esta crianza, cómo quiero que mis hijos vayan sabiendo qué siento yo que es bueno para nosotros y qué es malo, pero que vayan teniendo claridad en eso. Ahora, con los peques, para mí, desde la experiencia, ¿cierto?, de criar más allá de la psicología y desde el método que yo, Montessori, con el que vivió con mis hijos, tiene que ver, yo creo, con el tratar de entender también qué le está pasando, el saber
por qué estoy generando esta oposición, qué es lo que le está molestando, lo que te decía inicialmente, el respeto. El saber en realidad qué está pasando por su cabecita, qué es lo que lo está molestando tanto o qué le gusta de hacer repetidamente, ¿cierto?, la misma acción que sabe que tiene lamentablemente o que va a tener a los papás molestos. El descubrir un poco ahí, ¿cierto?, darnos el tiempo de descubrir un poco qué está pasando con él, el tratar de entender qué es lo que sucede, ¿cierto? No darnos respuesta a, no, lo hace para molestar o lo hace porque está celoso. De pronto están pasando muchas cosas en ese pequeño y que en realidad no nos estamos dando el tiempo de saber en qué es. Claro, quizás a veces más que un berrinche, una pataleta, es como un grito de auxilio encubierto. Claro, a veces, o sea, quizás estoy exagerando, pero lo que dices tú, a veces quizás los niños no saben expresar sus emociones y nosotros a veces no nos damos el tiempo de ver más allá de ese berrinche que se tira al piso, que llora, que patalea, entonces se tira las claro, cosas, ¿cierto? claro, como que se ponen medios contestones, entonces uno... Sí, claro, pero hay que mirar, hay que darse el tiempo de saber qué está pasando con él. Tampoco desde el momento en el que está enojado, les pasa lo mismo que con nosotros, ¿cierto? Cuando el niño está en la rabieta, está en la emoción, tampoco es el momento de conversarlo, tampoco es el momento de averiguar. Ahora, ¿podemos averiguarlo cómo? No me conversa, no me contesta nada. Bueno, para eso está el juego. ¿Sí? Del juego nosotros podemos sacar mucha información con los pequeños, de dibujar algo, de contar historias, podemos ir viendo cómo él está viendo su realidad, ¿ya? Y por eso es tan importante mantener siempre, que el niño mantenga rutinas de juego, ¿cierto? Que pueda crear, porque ahí también van apareciendo ese lenguaje que muy bien decías tú, no está en los niños, pero en el juego sí se da, esa es su forma de comunicarnos las cosas. Entonces buscar también las instancias en donde yo puedo aprender un poco también de cómo es mi hijo y lo que le está pasando. Yo creo que es como eso, hay que profundizar en la crianza, no podemos quedarnos quizás hubo muchas cosas buenas en la crianza antigua y siempre se dice, ay, pero a mí no me pasó nada, no estoy traumado. Hey, mirémonos, muchas veces no sabemos manejar nuestras emociones, no sabemos tomar decisiones, ¿cierto? Colapsamos con poco. Sí, hay muchas cosas que ocurren que quizás no nos damos cuenta que pasaron respecto a que a nosotros en realidad, claro, era como el control, ¿cierto? Sí. Y no había cuestionamiento. La mirada inquisitiva. La mirada que hablábamos antes, nosotros, ¿cierto? La sabíamos. mirada que tú ya sabías que algo iba a suceder o se venía la conversación no muy amorosa, ¿cierto? Es como pasa, no va, confía, no va a pasar nada. Claro. Y tú sabías que traspasando el umbral de esa huerta sí pasaban muchas cosas. Sí. Y tampoco es decir, hoy que le hicieron mal a nuestros papás. No, eran las formas que estaban en ese momento. Sí. Hoy en día sabemos que hay mejores formas y que podemos ocuparlas. Podemos hacer ese cambio en tratar también de que nuestra familia vaya funcionando mejor. Si es lo que yo creo que todos queremos, llegar a casa. De romper patrones. Exactamente, romper patrones, llegar a casa a un ambiente saludable, sano, ¿cierto? De armonía. Y eso se consigue con harto trabajo, sí, pero se consigue. ¿Sí? Eso es lo más importante también. Y yo en este caso, admiración profunda a las mamás y a los papás, sean los de antes, los de ahora, porque muchos podrán cuestionar sus métodos, pero a veces no sus resultados. El tema es que, como decía, no hay un manual para ser madre o padre, y aquí tampoco estamos para juzgar, todo lo contrario, estamos intentando entregar algunos tips que quizás le pueden servir, sobre todo considerando que este tiene que partir, ojalá, desde muy pequeño, porque ahí es donde se empiezan a generar los lazos, los niños comienzan a comprender de a poco ciertas cosas, pero no tienen manejo de emociones, que es lo que hemos estado reiterando. Ahora, ¿cómo, Lucy, podemos establecer límites sin también, en este caso, ponernos firmes, pero sin perder esa conexión amorosa también con el más pequeño, que como te digo, me imagino que eso desde muy chiquitito hay que intentar comenzar a forjarlo? Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, los límites tienen que estar claros desde muy chiquititos, sí. Y el estar yo acompañando también eso, yo creo que también es importante que cuando castigamos ya o cuando vamos conversando respecto a ciertas consecuencias, cosas que quizás no deberían ocurrir, la idea es que... ¡Ay, me perdí! No, pero mira, que tiene que ser acompañado. Claro. Ese es un error que cometemos. Yo lo cometí con la más grande,
que me acuerdo que en algún momento hacía técnicas, obviamente, de psicóloga desde la teoría, pero quedaba como sola y no, tampoco es la idea, ¿cierto? Que ya te vas tu tiempo afuera, ¿cierto? Una pataleta, tiempo fuera para que te calmes, controles, ¿cierto? Pero tampoco había una mamá o un papá enseñándole, bueno, ¿cómo controlo todo esto que me está pasando? Por suerte ocurrió muy pocas veces, pero uno también tiene que aprender de eso, o sea, tengo que acompañarlo. Si yo estoy ejerciendo una consecuencia con mi hijo y veo que está dolido, que en realidad no logra controlarse, tengo que estar también ahí, aunque sea al ladito, pero que sepa que estoy ahí, ¿cierto? Que tampoco estoy haciendo algo tan malo, que no soy malo, ¿cierto? Que son ideas que que pueden tener los pequeños de pronto cuando ocurre algo que, ¿cierto? Deja un caos en la casa. Entonces, acompañar, estar, ser claros, consecuentes, ¿cierto? Si hoy es no, mañana es no, ¿sí? Que no haya esto de como ya, porque hoy día te portaste mejor, vamos a ceder. No, pues si yo tengo claro lo que no quiero que ocurra con mi pequeño, que no quiero que ocurra en mi hogar, bueno, mantengo eso aunque cueste, ¿cierto? No sé, si tengo la rutina de que tiene que ordenar las cosas, eso ya está previamente súper conversado. Ay, pero hoy día llegamos todos cansados. Pucha, hacer la rutina tal cual lo habíamos conversado, quizás la mitad, pero que sepa que es algo que tenemos que ir cumpliendo. Y además, el acompañar, el estar, el mantener los límites claros, ser consecuente. Se me quedó uno por ahí, pero me voy a acordar después. Tuvo efecto el fin de semana. No, pero mire, en general tiene relación como uno mantener los estribos e intentar contener. Como decía, nadie quien está en plena crisis, lo voy a llamar crisis, no pateleta, en plena crisis, tiene los 5 sentidos como para hablar, sí, calmarse. No Entonces, y esto no sé, nos hemos enfocado en los pequeñines, sí, pero nosotros como adultos también nos puede pasar. Y por eso decía, aquí no juzgamos, nosotros también podemos perder los estribos y nos equivocamos y quizás nos arrepentimos también. Entonces, en este sentido, bueno, ¿cómo se repara este vínculo? Porque como te digo, yo sé que nadie lo hace a propósito, pero hay veces que los papás, las mamás se sienten superadas y tampoco tienen culpa. Si aquí todos somos emocionales en algún sentido. ¿Cómo se repara también? O sea, las emociones están para a todos nos ha pasado algo. Las emociones aparecen en algún momento porque nos están diciendo, oye, esto te está pasando, esto te está molestando, esto te está doliendo, esto te mantiene tranquila. O sea, la emoción es como la primera herramienta que tenemos en función de saber, uy, esto me está sucediendo. Entonces, a todos nos pasa, ¿cierto? A veces como que se nos desborda ciertas emociones cuando quizás es algo muy doloroso o mucha felicidad también, ¿cierto? Pero es una señal de que algo está pasando. Ahora, ¿cómo abordar eso? ¿Cómo ir desde esa emoción? Yo creo que lo primero es, claro, aprender a controlar un poquito desde nosotros y desde ahí a actuar. Enseñar, o sea, yo creo que es algo que no se hace mucho y que no se da tanto en los adultos, que es pedir disculpas. El decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Sí, sabes que yo eso lo he visto y muy pocas personas, muy pocos papás tienen esa capacidad y capacidad de decirle a su hijo, ¿sabes qué? Me embarré, no era lo que quería hacer, te pido disculpas. Creo que se da un poco más, pero se da muy poco en esta idea de que somos superiores, somos la autoridad, tenemos el control, el bajar a eso que es tan importante, que es aprender a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y que el niño sepa que de los errores tengo que aprender, ¿cierto? Y tengo que mejorar. Pero difícilmente los papás muestran como ese lado, ¿cierto? ¿Tú crees que esto pasa mucho porque los padres piensan y las madres piensan que al mostrar quizás este lado son más vulnerables, los niños pueden perder un poco de respeto? ¿Por qué se genera ese fenómeno? Porque quizás muchas veces saben que se equivocaron, pero tú, ¿por qué crees? Porque quizás quieren mantener como esa relación asimétrica, como que los niños sigan como sabiendo que a pesar de todo yo soy la autoridad. ¿Por qué crees tú que se genera un poco lo que acabas de mencionar, Lucy? Mira, yo creo que nos enseñaron a pedir disculpas a un par, siempre. Claro. ¿Cierto? A un igual. Al hermano. Claro, cuando metemos la pata, ¿cierto? Al compañero, dense la mano, ¿cierto?
pero nunca tuvimos, por ejemplo, un profesor que nos pidiera disculpas por alguna situación o asumir, me equivoqué. Eso yo por lo menos Jamás. creo que Nunca lo vi. nunca, ¿cierto? Y tiene que ver, creo yo, con esta idea de que, claro, somos la autoridad, estamos por sobre los pequeños, porque somos quienes damos los lineamientos en la vida de ellos. Entonces, me parece a mí que tiene que ver un poco con eso, con el sentir que, no sé si soy superior, pero sí que tengo una autoridad por sobre los pequeños, por lo tanto no veo tan necesario quizás, ¿cierto?, el pedir una disculpa. Es como, ya, pasó y pasó, y eso yo... creo que se da mucho, en serio que se da mucho, sí. Y yo creo que tenemos que aprender también a eso, al estar a su altura, a saber que nos equivocamos como papás y que no vamos a hacer menos ni más, no, yo creo que vamos a hacer mucho más pidiendo una disculpa y diciendo, ¿sabes qué? Hoy sí me equivoqué, hoy cometí un error, te pido disculpas. Quiero saber cómo te sentiste con eso. Yo creo que estas preguntas también son pertinentes de saber cómo él se sintió, qué le pasó. De pronto no fue tan relevante, tan importante, pero también se va a sentir escuchado, respetado, ¿cierto? Validado respecto a su vida, ¿sí? Yo creo que esas personitas pequeñas tienen mucho que enseñarnos. Cada vez nos damos más cuenta de que los peques tienen muchas capacidades, son muy inteligentes, pueden abordar situaciones que de pronto nos sorprenden, ¿cierto? Y que no les damos la oportunidad o subestimamos sus capacidades, ¿cierto? Yo creo que eso, lo subestimamos mucho. Yo creo que estamos en una etapa, en una era en donde en realidad nos han demostrado que son tremendamente capaces de resolver un montón de cosas si se les da la oportunidad y si se les enseña cómo hacerlo. Definitivamente. Y nosotros como, yo digo nosotros, la más madre, no, pero también nosotros aprender a tomarnos quizás 5 minutitos, si estamos muy enojados, para ir a la pieza, calmarnos, llorar si es necesario. También, porque también se estila que las mamás, los papás siempre tienen que mostrarse como firmes, no pueden demostrar, o sea, aparte del enojo, no pueden demostrar que se sintieron tristes, que se sintieron mal. Entonces creo que eso también es como bueno que los papás y las mamás nos tomemos 5 minutos también para relajarnos un poco y ahí también poder hablar con el peque. Y fíjate que eso en orden de todo, creo yo. Sí. Muy en la vida general. No solo con nuestros pequeños. Cuando nosotros estamos enojados, cuando estamos enrabiados, nuestro cerebro, si ya pensamos poco, nuestro cerebro es un maní, no piensa nada. Aún menos. Entonces, cuando estamos bajo esa emoción, la verdad es que lo más inteligente que podemos hacer en ese momento es no decir nada, no tomar decisiones, ¿cierto? Y darnos un espacio, un tiempo, ¿cierto? Para bajar la emoción. Y cuando ya, yo siempre mostraba cuando trabajaba, cuando hacía talleres, el pare o el semáforo, ¿cierto? Que cuando yo estoy bajo esa emoción, lo primero que tengo que hacer es detenerme. Si yo en el semáforo, cuando está en rojo, no me detengo, siendo peatón, siendo ciclista o siendo automovilista, puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Que me chocan, que choco, que causa un accidente, pero algo va a pasar, sé que estoy en riesgo. Cuando estoy enojado, la idea es que se nos aparezca esta lucecita roja, ¿cierto? Es decir, detente, por favor, detente. Y luego respirar, ¿cierto? Bajar un poquito, salir a caminar, lo que te resulte, ¿cierto? Está como el amarillo, en donde hago todo ese proceso. Y luego ya cuando estoy en verde, tomo decisiones, recién ahí, ¿sí? Pero tiene que ver no solo con la crianza, sino que en realidad eso es como un consejo de vida. Cuando estemos bajo la emoción del enojo, por favor, veamos el pare, porque vamos a dejar la embarrada. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que después dije, ¿pero por qué dije eso si en realidad no lo sentía? Y dañé a uno a otro, ¿cierto? Y me arrepiento, y después vienen un montón de otras cosas que son aún peor. Entonces, en la crianza y en la vida, cuando estemos bajo el enojo, la rabia, por favor, detengámonos, porque acordémonos que nuestro cerebro está pero pensando nada. No, y ahí no aplica el pienso luego existo. Ahí está el existo,
y después Sí, pienso. pues Claro, sí. entonces ahora todos a poner de fondo de pantalla un semáforo, entonces cuando nos dé la chiripiuca lo miramos. Sí. No, pero por ejemplo, claro, salir a caminar, escuchar música, Sí, estar un lo minuto que solo, todo eso es lo que a usted le gusta, le va a lavar hacer. la loza, no sé. hay Vaya a gente que le bailar funciona. una che, lo que sea. Claro, cada cosa. O estar solo encerrado un ratito en el baño. Sí. Que yo creo que ese es el refugio de las De mamás. todas las personas. Sí, ¿cierto? De todos. El baño. A pesar de que estén afuera, mamá, es tu refugio, es tu lugar. Ya, y desde ahí, ¿cierto? No sé, me mojo las manitos, La carita, ¿cierto? aquí. La carita. Y luego cuando ya esté un poco preparada, salgo, ¿cierto? Y ahí tomo decisiones más o menos de qué acciones tomar. Importante lo que decías tú, a pesar que estoy dispersa hoy día. No importa, estamos felices contigo así. Oye, mientras te ordenas, oye, pero hay que creerle eso el baño, porque para muchos están mamá, y en el caso de otros estamos miau. Nunca estamos solas. Sí. El gatito, el perrito allá afuera también son Tóxicos. dependientes ahí. Lo que decías tú es muy importante. En realidad acá, en estos 30 minutos que estamos, quizá otros días un poquito más, no vamos a resolver la vida. No. Ya no vamos a hacer terapia. O sea, no es el propósito, no es mi propósito, sino que es solo colocar temas que son importantes, el mirar un poquito cómo estoy quizás con esas cosas. ¿Qué podría mejorar? ¿Qué cambio podría hacer? ¿Qué podría buscar quizás entender y profundizar? O si ya en realidad en algún momento siento que es importante ir con un profesional, buscarlo. Yo siempre he dicho en San Javier, bueno, Talca, Linares, están funcionando mucho mejor todos los temas municipales, ¿cierto? Respecto a los centros con psicólogos. A salud mental, a básicamente. salud mental, a los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Acá en San Javier hay una sala de estimulación maravillosa, Sí. que tuve la oportunidad de conocerla hace muy poquito. Entonces, buscar, si ya me di cuenta, uy, mira, esto está pasando, uy, conversaron de esto y, uy, no me siento tan cómoda con esto o tan cómodo con O esto. me resonó lo que hablaron. Me resonó, ¿cierto? El ir más allá, el buscar ayuda en el momento oportuno, ¿cierto? No dejar pasar también ciertas cosas. Pero eso es el sentido de esto, no es... no somos grandes teorías, grandes cosas, no, son temas Yo que ni siquiera están, soy madre, por eso te lo digo. que están ahí, ¿cierto? Que están en la crianza, que en general se experimenta mucho, y la idea es como darlos a conocer un poquito más respecto a las cosas que sí podríamos a corto plazo ir mejorando. Oye, y hablando de mejorando, y para ir cerrando la entrevista, porque ya hablamos como de lo que no debemos hacer, de cómo proceder, pero ahora, ¿cuáles son algunas alternativas en este caso también? En este caso como para suplir el castigo tradicional y general, algo más efectivo también en los peques. Castigar. Ah, lo mío es la consecuencia, castigar. Como la pasión de Cristo. ¿Viste que te hay En en realidad bola? me di cuenta que el castigo funciona, ¿no? ¿Viste que te hay en la bola, Lucía? No, la idea es empezar a hacer un trabajo, ¿cierto? Más allá del castigo. Si en el momento, claro, no tengo otra situación, no lo he abordado, no lo he conversado, claro, el castigo me va a funcionar. Como decíamos, me va a funcionar en el momento, pero no es la ideal que sea una Como forma reiterativo, establecida, ¿cierto? En mi crianza. La idea es hacer todo este otro trabajo en donde los niños vayan viendo, ¿cierto? Que mis papás tienen claridad en ciertos temas. No sé, no golpear a otro, los temas que, o cuando hago rabietas, ¿cierto? Mis papás ya tienen una forma de actuar, ¿cierto? En donde me apapachan, en donde de pronto quizás me dejan un ratito solo y después me apapachan, pero el ir haciendo cosas en función del tiempo, ¿cierto? Que los niños tengan claridad, hey, hasta aquí puedo llegar y lo sé. Y yo se los digo desde que funciona. Yo con mis enanos, bueno, ya son grandes. Pero cuando eran más enanitos. Pero sí, mira, tuvieron muy pocas pataletas. Yo debo decir, la más chica era más de pataleta, pero fueron 2 o 3 en toda la vida. Que fue nada, y fueron cosas muy pequeñas. Pero lo que hoy me doy cuenta, porque están dos en etapa como preadolescente, adolescente, es que tienen súper claros los límites. Hay cosas que no necesita, porque en algún momento conversábamos y los compañeros a mi hijo adolescente decían, ya, pero si tu mamá no va a saber, no importa, pero yo sé que no debo hacerlo. Claro. Entonces es como que tiene súper claro hasta ahora, ¿cierto? Y de pronto va a haber situaciones en donde quizás va a cometer errores y que tiene que ser también,
pero tiene mucha claridad en muchas cosas de cómo actuar y hasta dónde llego. Y tiene que ver con eso, con que con el papá también fuimos súper claros, a pesar de estar separados, hemos sido como muy consecuentes, yo creo, respecto a ir mostrando lineamientos de que sí, que no, y cómo abordarlos también y cómo conversarlos. Y funciona, resulta, la vida se te hace también más simple la crianza cuando tú vas haciendo un caminito respecto a educar. Eso. Y los niños vayan aprendiendo también. Sí. En función de también sus propias experiencias. Y sobre todo, sin obviamente, pero también eso pasa mucho cuando hay padres separados, sobre todo que tengan la madurez de seguir en la sintonía por la crianza de... Eso podría ser otro tema también, sí, crianza como en progenitores separados, porque eso da para mucho también. Uy, sí, también. Así que tenlo en carpeta, porque eso también puede servir. Pero como decíamos, lo más importante también es ser consecuente, en ser, en el fondo, empáticos, en lograr comunicación efectiva, en controlarnos nosotros también, en hacer un mea culpa, también de lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos haciendo bien, y porque todo eso se refleja y repercute en los más pequeños. Oye, Lucy, se nos pasó volando el tiempo. Sí. Oye, te doy las gracias, espero de todo corazón verte pronto, y como te digo, ten en mente ese tema, porque también es como algo súper común. Sí, yo creo que también. Teníamos otro que planteamos que hoy quedando dispersa no me acuerdo. Seguramente, claro, va a pedir en los lunes que ven. Me inviten. Mi hija estuvo muy entretenida en el Vía Crucis, para eso que se detuvo en la misa de resurrección, porque me hiló como tres temas, no, pero no importa. No, oye, ¿qué pasó? Ya se notó el descanso. Pero también, pues si todos tenemos esos días, todo nos pasa. Uno puede ser salud, otro puede ser muchas cosas en la cabeza, y aquí escuchamos y nos juzgamos. Oye, Lucy, un placer, gracias nuevamente, espero verte prontito. Nos vemos el viernes. Ay, sí, nos vemos el viernes. Ok. Te conseguí el deseo. Oye, no tengo ni tiempo de echarle menos, me encanta. Oye, cuídate mucho. Besitos a tus bebés. Gracias. Oye, siendo las 11:38, nos vamos inmediatamente a la última pausa comercial y volvemos aquí en Más Positivo.